Es pues la fe, la certeza de lo que esperas. Es pues la fe, el motor que impulsa tus velas. La fe te hace descubrir el poder que se encierra en ti, para ver lo que no se ve, para poder seguir. Es pues la fe. Muy buenas y bienvenidos de nuevo a estas pequeñas reflexiones que tenemos acerca de la fe todas las semanas, donde lo hacemos de una manera más amena, podríamos decirlo, y donde estamos intentando navegar por un capítulo maravilloso como es el capítulo 11 del libro o la carta a Hebreos, donde este es la tercera reflexión acerca de la fe, y continuamos allí donde lo dejamos la semana pasada. Dice el verso 3, y es algo maravilloso. Dice: por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo primero que me llama aquí la atención es que la Biblia diga: por la fe entendemos. Y es que hay un principal requisito para entender todo lo relacionado con asuntos espirituales, todo lo relacionado con asuntos sobrenaturales, todo lo relacionado con asuntos de fe. Para entender el mundo espiritual, que el mundo espiritual es algo invisible, mismamente la palabra está intrínseca, entendida. Para entender lo espiritual es invisible, y para entender ese mundo invisible, para percibirlo de alguna manera, para entender incluso la Biblia, por la fe entendemos. A mí me han preguntado en muchísimas ocasiones que les explique ciertos temas bíblicos. Me han intentado poner, no sé yo si la palabra correcta es ponerme a prueba, pero sí que me han hecho bastantes preguntas. Han incluso intentado ridiculizar mi fe, haciéndome preguntas, y pretenden que con una simple respuesta resumida en 30 segundos, pues les explique grandes misterios. Pero yo siempre les digo lo mismo: es que por la fe entendemos. Si no hay fe, no hay entendimiento. No se puede entender los asuntos divinos, no se puede introducir. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, cuando Jesús estaba hablando con Nicodemo y le dijo: te es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Entonces Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre viejo hacerse niño y entrar de nuevo al vientre de la madre y volver a nacer? Y entonces la Biblia no le especifica así, pero yo me imagino que una sonrisa se dibujó en el rostro de Jesús, y lo que sí es cierto es que Jesús le dijo: mira, en esa conversación hay una frase que es crucial para esto que estamos hablando en estos momentos, y es: si te hablo las cosas naturales, las cosas terrenales, y no las entiendes, ¿cómo vas a entender si te hablo las espirituales? Obviamente a alguien que no quiere saber nada del mundo espiritual es imposible que pueda entender lo que ahí sucede. En una ocasión le dijeron a Jesús, o los discípulos le dijeron a Jesús: ¿por qué les hablas en parábolas? Entonces, la gente no entendía las parábolas.
Pero Jesús le responde a los discípulos: pero a vosotros que estáis cerca os daré a conocer todas las cosas. Es decir, que el primer requisito para entender los grandes, ya no el mensaje de Jesús, sino los grandes misterios de la Biblia. Fíjate que las parábolas que Jesús contaba eran misterios. Dice el libro de Job, dice que y les hablaré en parábolas misterios desde antes de la fundación del mundo. Es decir, las parábolas eran mensajes que habían sido preparados antes de la fundación del mundo y hubo un momento específico para que fueran predicados, y ese momento específico fue a través de la boca de Jesús, y encerrado en cada parábola había misterios que pertenecían a la eternidad, misterios que trascendían más allá de la fundación de este mundo. Son misterios. A ellos les hablo por parábolas, no la entendían. Dice, pero a vosotros que estáis cerca, os daré a conocer todas las cosas. De modo que cuando se acercaban a él les interpretaba las parábolas y decía, la cizaña es esto, el trigo es esto, y les explicaba. Pero fíjate, hay dos puntos cruciales para entender asuntos divinos. Número uno, por la fe entendemos. Número dos, dice, pero a vosotros que estáis cerca, os daré a conocer todas las cosas. Entonces nadie puede entender la Biblia. La Biblia es como una gran parábola. No todo el que viene a la Biblia, cualquiera puede estudiar la Biblia y leerla, pero la iluminación de esta revelación divina no la comprende todo el mundo. Salmos, hay un versículo que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Lo que el Espíritu Santo hace es que nos ilumina la revelación oculta en la palabra. No todo el que viene a la Biblia la entiende, la comprende y comprende los misterios. Eso es una obra del Espíritu Santo iluminando la revelación escritural. Pero no solamente se necesita fe para eso, sino también vivir cerca de Dios. Hay quien pretende, por sus méritos, por su inteligencia, por sus estudios, cualquiera puede estudiar de una manera subjetiva la Biblia y desgranar ciertos pasajes, incluso interpretarlos, pero hay una esencia que va más allá de la hermenéutica. El arte de interpretar un texto va más allá, de la hermenéutica, que es el arte de interpretar un texto, de la homilética, el arte de expresar y compartir un pasaje de la Biblia, va más allá de todo eso. Por la fe entendemos. Se necesita fe, creer. Porque si no creemos, ¿cómo vamos a entender? ¿Cómo vamos a razonar algo que literalmente no creemos que existe? No se puede razonar, ni se puede debatir, no se puede digerir algo que literalmente no creo en ello. Entonces, para entender la Biblia, y sobre todo, el texto refleja algo increíble, que dice que el universo fue constituido por la palabra de Dios. Estamos hablando por la palabra de Dios. O sea, el universo no es producto de un accidente. El universo tan impresionante que vamos a desgranar la semana que viene, algunas pinceladas maravillosas del universo en el que vivimos, sobre todo en el planeta Tierra en el que vivimos, no puede ser producto de un accidente. No puede ser producto todo de la casualidad. Realmente, aunque la gente lo fusiona, la teoría del Big Bang con la teoría de la evolución, ambos fusionan esas teorías, realmente son diferentes porque fueron teorizadas por personas muy distintas, con una serie de pensamientos muy diferentes, porque la teoría del Big Bang fue peyorativa y además fue compartida por un sacerdote de apellido Lemire,
y incluso con esa teoría del Big Bang quiso demostrar que detrás de esa explosión había alguien que la provocó. Entonces la teoría del Big Bang realmente fue compartida para apoyar la idea de un creador y no todo lo contrario. Entonces, si un ateo dice que para defender su ateísmo que el Big Bang existe o es todo producto del Big Bang, se está contradiciendo a sí mismo, porque el Big Bang lo que hace es que defiende la teoría de la fe cristiana, que hay un creador. Esa explosión lo produjo todo, pero ¿quién produjo la explosión? A eso es lo que se refería el sacerdote Lemieux cuando lanzó esa teoría. Era realmente para apoyar su fe cristiana. Era un sacerdote católico. Pero la teoría de la evolución es completamente diferente, que hemos evolucionado a través de los siglos, de los millones de años y hemos pasado de una especie a otra, cosa que no se ha podido comprobar y no se va a comprobar gracias a que no encuentran el eslabón perdido, que por cierto no está tan perdido que no lo van a encontrar. Entonces, yo creo que hay más fe, se necesita de más fe para creer las teorías que lanzan, que para simplemente lo que las Sagradas Escrituras sustentan y afirman. El universo fue creado por la palabra de Dios. Y si fue creado por la palabra, hablamos de un ente que con el solamente hablar es capaz de crear cosas. Ahí ya teníamos que remontarnos a Génesis capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí cuando la Biblia habla en el principio creó, ahí la palabra crear es el verbo. De hecho, la Biblia empieza con 7 palabras hebreas: Bereshit, Baran, Elohim, Bet Ahanamasin, Bet Eres. Pues la palabra crear tiene que ver con bara. Hay 2 palabras hebreas para crear. Una es bara y otra es asa. Bara tiene que ver crear a partir de la nada, sin materia. Asa tiene que ver crear a partir de una materia ya existente. Pero ahí, en ese primer versículo, en la lengua hebrea se escribe bara, crear algo a partir de la nada. O sea, cuando Dios crea algo, no tiene un modelo en que fijarse. Voy a hacerlo como lo hizo este o lo hizo lo otro, o voy a tomar el ejemplo de algo. No, Él fue el iniciador de las ideas. Él creó por medio de la palabra. Hablamos de un ser que con el solamente hablar es capaz de crear vida y crear el maravilloso universo que, aunque quieran explorarlo y estudiarlo, no hay vidas suficientes, ni millones de años suficientes para descubrir un 1% de la grandeza que hay. Si solamente nos fijamos en el planeta Tierra, las maravillas tan impresionantes que hay en el planeta Tierra. Yo no sé qué se le pasó a Dios por la mente, si se puede usar esa frase, pero hizo todo, dice todo el universo, todo lo que se ve. Cuando hablamos de todo lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía. Es decir, ha tomado Dios de lo invisible. Tomó Dios lo invisible y lo hizo visible. Ha tomado todo lo que se ve, fue tomado desde una plataforma de la invisibilidad. Todo lo que se ve ha tenido un origen, ha tenido un principio, y ese principio se lo ha dado Dios. Hablamos de que Dios es un ser creativo. Es tan creativo que daremos una pincelada la semana que viene, pero que su gracia, en su gracia ya la muestra, porque la Biblia habla de la gracia como la multiforme gracia de Dios. Tiene diferentes formas. Se ha mostrado al mundo de diferentes maneras su gracia. Por eso nadie
tendrá excusa. Su gracia ha sido mostrada. Por eso nadie tiene excusa de decir yo no puedo tener fe porque no se me ha dado pruebas. ¿Quieren saber pruebas? Les espero la semana que viene. Vamos a ver algunas de las pruebas maravillosas que encontramos en el planeta Tierra. Que Dios les bendiga muchísimo y hasta la semana que viene.